El interés nacional que contempla este artículo está doblemente manifiesto al tratarse este convenio de aspectos relevantes para la sociedad civil entera respecto a su soberanía alimenticia, el régimen de dominio de especies vegetales y además por tratarse de una obligación internacional de Chile frente a los países que lo instan a ratificar este convenio. Sin embargo, solo 13 votos afirmativos en el Senado, como los hubo, no configuran el requisito numérico de ley de quórum calificado que va a aclarar si se alcanzó en la Cámara, pero no en el Senado. Las 6 abstenciones que tuvieron lugar tampoco podrían ser eventualmente sumadas a los votos afirmativos porque la votación no se ajustó a los parámetros del artículo 178 del reglamento del Senado. Por tanto, esta inconstitucionalidad es suficiente para declarar el vicio formal de la constitucionalidad, de la misma manera que aconteció con el convenio sobre desaparición forzada de personas de rol 383 y el convenio 169 de la OIT de rol 309, cuando fueron revisados y sentenciados por este tribunal, siendo que ambos convenios carecieron de los quórums o pasos exigidos en alguno de sus trámites, como se lee armónicamente del texto que resuelve y sentencia esas contiendas mencionadas. Concluimos que al no calificarse ni tramitarse la aprobación de este convenio como corresponde respecto a su quórum, adolece este de inconstitucionalidad manifiesta. Segundo, hay una inconstitucionalidad formal respecto de la autoejecutabilidad de los convenios. De la norma existente en el artículo 36 del convenio que estamos revisando, se desprende que este convenio no es autoejecutable, puesto que pide informar a los contratantes la legislación que regule los derechos de obtentor. En nuestro país existe una ley, la 19.342, que es la base interna para aplicar inmediatamente las normas del convenio UPOV, tanto su versión anterior como la versión que trata de implementarse. Si esto acontece, las limitaciones o requisitos a la adquisición de toda clase de bienes, como las semillas y sus derivados, hacen más evidente la inconstitucionalidad antes alegada. Existe un proyecto de ley enviado a trámite paralelamente con la aprobación de este convenio, proyecto destinado a derogar la 19.342, pero eso es un efecto que aún no ha acontecido, puesto que dicha ley modificatoria y derogatoria no ha sido aprobada. Hay una torpeza legislativa, un descuido en la forma de legislar que produce que los sustentos legales internos de ejecución del convenio estén desordenados, descoordinados entre sí y que producen aberraciones jurídicas como la de la aplicación inmediata del convenio en cuanto a su ejecutabilidad sin cambiar la correlación jurídica positiva interna que permite la aplicación renovada que el espíritu del convenio pretende. Junto a eso, hay reglas del convenio que precisan de una justificación o una interpretación para determinar su alcance. ¿Como cuáles? Como el artículo 14, alcance de los derechos del obtentor. La enorme extensión del alcance de los derechos del obtentor tiene una ineludible problemática. ¿Cuál es su estatuto regulatorio? El convenio permite extender la protección incluso hasta los productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha. Es necesario identificar en qué medida esta protección resulta de una derivación del derecho de dominio, el goce, o de un dominio diferenciado. Si es lo primero, si una expresión del goce, es preciso, entre otras cosas, determinar si es justificable jurídicamente tal extensión. Si es lo segundo, es preciso identificar cuál sería el título que justifica ese derecho de obtentor. El artículo 17 del convenio, a su vez, que habla sobre la limitación del ejercicio del derecho de obtentor, dice: salvo disposición expresa prevista en el presente convenio, ninguna parte contratante podrá limitar el libre ejercicio de un derecho de obtentor salvo por razones de interés público. Eso significa que no es posible limitar el ejercicio del derecho de obtentor por otras causales establecidas en nuestra Constitución, como en el artículo 19, número 24 o 19, número 23. Implica la aprobación del convenio y la exclusión de estas causales de limitación a la adquisición de ciertos bienes o la limitación de la propiedad misma. El artículo 18 del mismo convenio habla sobre la reglamentación económica y establece que el derecho de obtentor es independiente de las medidas adoptadas por la parte contratante para reglamentar en su territorio la producción, el control y la comercialización del material de las variedades o la importación y exportación de ese material. ¿Cuáles son las consecuencias de esta independencia? ¿Hay potestad del organismo internacional de castigar y multar a la parte que incumpla? En cuanto al artículo 21 y 22 del convenio, las reglas de nulidad y caducidad, el convenio impide aplicar cualquier otra causa de nulidad o caducidad. La regla utiliza la siguiente expresión: ningún derecho de obtentor podrá ser anulado por causas distintas de la mencionada. ¿Qué ocurre si la concesión de obtención fue adquirida con objeto o causa ilícita, o con fuerza, o con dolo, u otras causales de nulidad contempladas en el derecho chileno? ¿Estaríamos impedidos de invocarla ante este convenio?
en cuanto a la inconstitucionalidad material, o sea, de fondo, entre las múltiples vulneraciones a la ley fundamental podemos distinguir las siguientes. Hay una inconstitucionalidad de fondo al vulnerar los principios del artículo 1, inciso 3 y 4 de la Constitución Política, puesto que las condiciones sociales que este artículo obliga a crear el Estado para permitir la mayor realización espiritual y material posible y la protección a la población junto con la promoción de la integración armónica de todos los sectores de la nación, con el aseguramiento del derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, se ven visiblemente afectadas por el establecimiento de derechos unilaterales y sin correspondencia armónica en relación a las obligaciones que debe tener el ostentor frente al resto de la sociedad, quien se ve beneficiado preferentemente por la legislación que este convenio propone, pero no acontece así para el sector relativo a los consumidores o agricultores de semilla, especialmente los de pequeña y mediana envergadura. En efecto, el derecho del ostentor está en tensión con el del agricultor, tensión que finalmente se resuelve a favor del primero, sin una justificación más clara que el ánimo de lucrar, y sin sopesar realmente el complejo conjunto de hechos y actos sistémicos que sustentan la realización espiritual y material de todos los que estén involucrados en estos negocios. Le pido que vaya resumiendo, le quedan 2 minutos de su tiempo. Ok. Segundo, hay una inconstitucionalidad de fondo al vulnerar los principios de soberanía nacional habidos en el artículo 5 de la Constitución. ¿Por qué? Porque en el artículo 18 del convenio se muestra al derecho ostentor como una institución independiente a la reglamentación adoptada por el país contratante, en este caso Chile. ¿Acaso hay derechos independientes a los contenidos de nuestra Carta Fundamental? El artículo 21-22 de dicho convenio, en sus numerandos 2, al establecer excluyentemente las causales únicas de nulidad, afectan nuestra soberanía. Vale consignar que no solo es la soberanía nacional la amenazada con este tipo de convenio, hay otra amenaza a una soberanía más primordial y básica, que es la soberanía alimentaria de poder elegir y acceder a la alimentación que los individuos, en uso de su autonomía volitiva y en concordancia con las normas sanitarias, puedan requerir. Igualmente hay una inconstitucionalidad de fondo al vulnerar el 19 número 2 sobre igualdad ante la ley, ya que, cuestiono yo, ¿es posible imaginar con criterio de realidad el hecho de que un pequeño o un mediano agricultor estará participando de igual forma con los que desde ya proyectan sus posibilidades de transformarse en ostentores ocupando principalmente técnicas de transgenia o hibridación para las cuales se necesita mucho trabajo de investigación, experimentación y laboratorio? La respuesta es no. Esta normativa está diseñada para la imposición de un paradigma de desarrollo agrícola que solo una suerte de élite posee sobre los recursos para optar a ser ostentores. El escenario real es que los productos de los cuales eventualmente se dará derecho de ostentor, su elaboración, su producción, comparten un campo de aplicación con personas que no tienen los recursos ni los conocimientos para efectuar esa clase de competencia, como pasa en nuestra realidad agrícola. Eventualmente la competencia será desigual y tenderá a solidificarse en esa inequidad de oportunidades. Hay una inconstitucionalidad de fondo al vulnerar el 19 número 23 de la Constitución. Además de lo ya expuesto en la inconstitucionalidad formal por motivos de quórum, podemos ahora notar que del tenor del artículo 14 del convenio tiene un alcance que establece derechos exorbitantes, extendiéndose inclusive sobre lo cosechado y sobre los productos fabricados directamente a partir de un producto de la cosecha a favor del ostentor, sin justificación y en desmedro de los derechos del agricultor. A esto se le añade la vulneración, que en este sentido se desprende del artículo 17 del convenio, puesto que la mínima limitación aquí impuesta, solo el interés público, puede ser contraria a los límites establecidos por nuestra Constitución para exceptuar la libertad de adquirir toda clase de bienes, la cual es mayor que solo el interés público. Hay una inconstitucionalidad de fondo al vulnerar el 19 número 24 del derecho de propiedad, por supuesto, estamos hablando de derecho de propiedad intelectual. También hay una en el 19 número 26, estas últimas dos yo las voy a obviar para entrar a leer la conclusión de la exposición. Me gustaría resaltar que el tema que constituye el fondo más profundo dentro de todos los asuntos que confluyen en este análisis, como es el aspecto de la amenaza hacia la soberanía alimentaria que subyace en la implementación de criterios economicistas y capitalistas sobre la administración del desarrollo de la agricultura en nuestro país, es el asunto primordial de acá. Porque acá se pone en riesgo la posibilidad de acceso libre a los alimentos provenientes de la agronomía en pos de beneficiar a los obtentores. Para apoyar la descripción de este terrible escenario para la comunidad nacional, citaré la opinión del profesor de la Universidad Católica, Premio Nacional de Ciencias de 1994, desarrollador de la teoría de la biología cultural y la matriz ética del hábitat humano, quien hace no más de 3 semanas expresó: